Salmos 73, versículos 25 y 26. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿A quién tengo yo los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vamos a orar. Padre celestial, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de su santa y divina presencia, pidiendo que usted hable a nuestras vidas a través de la exposición de su palabra. Que en primer lugar me hable a mí y también hable a su iglesia local y pueda usar esta palabra para edificar a los hermanos que en un futuro oirán esta exposición. Señor, que su nombre reciba la gloria en todo y por todos, su reino avance y nosotros menguemos. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 73, versículos 25 y 26. Yo quiero iniciar esta predicación con una pequeña reflexión, recordando un hecho histórico. ¿Quién no conoce al evangelista Moody? En una ocasión Moody se encontraba predicando en la ciudad de Chicago. Y él estaba llamando a su auditorio, a las personas que estaban ahí presentes en esa predicación, a que se volviesen a Cristo, a que buscaran a Dios. Y él les dice a estas personas, aún a creyentes, que les daría una semana para que lo meditasen, una semana para que ellos reflexionasen. A los que eran creyentes se alinearan con la voluntad de Dios, aquellos que eran inconversos que se volvieran a Cristo. Una semana. ¿Qué ocurrió? Pasaron unos minutos cuando se comenzó a correr la voz en la ciudad de Chicago que había un incendio. El gran incendio en Chicago, un hecho histórico, devastó la ciudad. Moody reflexionó y dijo lo siguiente: nunca más daré tanto tiempo. Él esperaba que estuviese en el próximo domingo con una decisión, una reflexión, un análisis en relación a su vida. Sin embargo, esas personas no tuvieron una semana más. Muchas de esas personas ni siquiera tuvieron un día más para meditar en Dios, en su palabra, en su relación con Dios. Y Moody, desde ahí en adelante, comenzó a predicar urgentemente a las personas. No hay mucho tiempo. Es hoy el momento de cambiar. Y así como Moody reflexionó en base a su experiencia, yo reflexionaba en base a la experiencia de él, a lo que él vivió. No hay mucho tiempo. Quizás para muchos de los que van a oír esta predicación no habrá un mañana. No habrá un pasado mañana. No habrá un día más. No habrá una semana más. No habrá un mes más. No habrá un año más. Por eso que el llamado de Dios es urgente. Es hoy. Y nosotros comenzamos leyendo el Salmo 73, estos versículos 25 y 26, donde el salmista Asaf ilustra los resultados de permitir que la fe de uno en Dios quede sepultada bajo la autocompasión. El salmista se
deprimía, estaba en un estado nostálgico, depresivo. ¿Por qué? Porque contemplaba la aparente prosperidad de los impíos y a la vez veía las dificultades de vivir una vida recta. Pero comenzando desde el versículo 15 de este Salmo 73, su actitud cambia completamente. Contempla la vida desde la perspectiva de estar bajo el control de un Dios soberano, santo, y llega a la conclusión de que son los impíos, es decir, los no rectos, los inconversos, los que han fracasado. Este salmo se divide en dos partes. La primera parte, desde los versículos 1 al 14, habla de la perplejidad sobre la prosperidad de los impíos. La segunda parte, desde el versículo 15 al 28, habla de la proclamación de la justicia de Dios. Ese es el contexto que rodea estos versículos que veremos en el día de hoy. El salmista Asaf era creyente, era convertido, era salvo. Pero sin embargo, al ver la prosperidad de los impíos, él se deprime. Él cae en un estado depresivo. Él comienza a tener una perspectiva pesimista de la vida. ¿De qué sirve servir a Dios? Si entre más yo me esfuerzo en agradar a Dios, más mal lo paso. Y el impío que hace lavado de dinero, que no paga impuestos, que hace cosas sucias, deshonestas, prospera, es exitoso. Y yo, que trato de pagar impuestos, trato de ser honesto, íntegro, correcto ante las leyes de este mundo, ante la sociedad, obedezco a Dios. Estoy en una situación precaria. Esa era la cosmovisión del salmista Asaf, deprimente. Y quizás muchos han llegado aquí o van a oír esta predicación en ese mismo estado, deprimente, viendo alrededor los impíos prosperar, avanzar, conseguir éxito, títulos, nombre, fama, buenos trabajos, buenos salarios, prosperidad. Y usted se ha esforzado, estudiado, trabajado, horas y horas, y sigue estando en el lugar que está. Comienza a sentirse deprimido. Dios, soy hijo tuyo. Nada me resulta. Y el impío hace cualquier cosa, busca cualquier alternativa sucia, deshonesta, y consigue sus logros. Así estamos muchos. Deprimidos. ¿Cuántos comenzamos nuestra fe con un ánimo extraordinario? El salmista aquí era un creyente, era un salmista, alguien que adoraba, exaltaba al Señor, pero había caído en un estado depresivo, de tristeza, de pena. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos convertimos, apasionados, fervientes, queríamos ganar el mundo entero para Cristo, predicar en las calles, predicar a nuestros familiares, a nuestros amigos, en el trabajo, cualquier puerta abierta, entrábamos por ahí, predicar, predicar, predicar. No existía otra palabra para nosotros más que predicar el Evangelio. Queríamos evangelizar a nuestros amigos impíos. Nos convertimos. Al otro día ya estábamos evangelizándolos. Proyectos evangelísticos.
avanzar el reino de Dios, buscar una iglesia bíblica, levantar ministerios, plantar iglesias, colaborar con misiones, orar, horas, madrugadas, noche, día, oraciones intensas, ayunos, días, semanas, incluso algunos meses. Fervor, lectura bíblica, 10 versículos diarios, 8 versículos diarios. Se comía la escritura, pasión por Dios, pasión por las almas. Era alguien extraordinario. Como decía un predicador, era una arma poderosa en las manos de Dios, porque era un hombre y una mujer santa, comprometida con la obra de Dios. Sin embargo, con el correr del tiempo, quizás esos proyectos no dieron resultado. Quizás esas pretensiones no tuvieron los efectos que usted esperaba. Quizás esa persona que evangelizó a usted aún no se convierte. Esas personas que predicó son tan duras que aún no se convierten. Quizás el ministerio no dio frutos. Y puedo dar un sinnúmero de ejemplos de fracaso. Y al ver su contexto, está igual que Asaf, deprimido. Dejó de orar por las personas que antes oraba por su conversión. Dejó de orar por el llamado de Dios a un ministerio específico. Dejó de orar por el avance del reino de Dios. Dejó de orar por la iglesia. Dejó de orar por sus familiares inconversos. Dejó de orar por su propio ministerio. Dejó de orar. Ya no lee como leía antes. Ya no ora como oraba antes. No ayuna como ayunaba antes. Y sé que la mayoría tuvo un periodo quizás en el cual se convirtió, que era soltero, luego se casó y las responsabilidades cambian. Y es normal. Yo no estoy hablando la cantidad. No. Lo que menguó no fue la cantidad. No fue la cantidad simplemente de horas, porque el tiempo va cambiando, vamos madurando y hay tiempo para todo. Pero no fueron la cantidad, no fue la cantidad de versículos. El problema no fue que disminuyó la oración, no fue que disminuyó el ayuno, no fue que disminuyó el evangelismo. No es la cantidad. El problema es que disminuyó la intensidad. La intencionalidad con la cual usted oraba. El problema es que disminuyó, o en algunos ya se apagó, esa pasión, esa motivación para servir a Dios. Esa motivación que tenía para vivir la vida cristiana. Es el gran problema. No es las cosas exteriores. El problema no es que antes oraba 10 horas y ahora ora 1 hora o media hora o 15 minutos. No, el problema no es la cantidad en sí. El problema está internamente, es en aquella pasión. Y yo he dado como título a esta predicación, volviendo a vivir para Dios. ¿Por qué volviendo a vivir para Dios? Así como Asaf, que era un verdadero cristiano, pasó por un estado de angustia, depresión. ¿Por qué? Porque veía que los impíos prosperaban sin el mayor esfuerzo. Y él se esforzaba para servir a Dios y no conseguía ningún efecto. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Volviendo a vivir
para Dios. ¿Por qué? Porque en el día a día nos olvidamos de vivir para Dios, para su gloria, para exaltar su nombre. ¿Cuántas actividades hacemos diariamente sin tomar en cuenta que lo estamos haciendo para Dios? Sea que comamos, bebamos, hagamos cualquier otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios, dice la Escritura. Si hacemos algo, lo estamos haciendo para el Señor. Sea quien sea que nos pide que hagamos tal cosa. Lo estamos haciendo en primer lugar para Dios. Y quizás muchos, no solo en el día a día, sino que ya de hace un tiempo, su rutina devocional cambió. Su vida con Dios cambió. Ya no es la misma de antes. ¿Qué pasó? Dios trazó un camino. Quizás nosotros estamos desviándonos y dándonos una vuelta más larga de ese camino. Y Dios en el día de hoy nos está llamando a alinearnos con la voluntad de Dios, a volver a vivir para Dios. Y este llamado, aquí lo conectamos con la ilustración que comenzamos, con la reflexión de Moody. Este llamado es para hoy. Este llamado es para usted en el día de hoy. Quizás usted no tenga un día de mañana, así como el auditorio de Moody en Chicago no tuvo una semana más. El incendio consumió lo que tenían, consumió a algunos, hasta sus propias vidas. Y esa la situación era la situación de Asaf, deprimido, sorprendido como los impíos prosperaban. Y ahí él tiene un reclamo, una acusación ante Dios desde los versículos 1 al 14. Sin embargo, del 15 en adelante, él proclama la justicia de Dios. Y la primera parte del versículo 73 dice así, comienza con una pregunta. 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Asaf aquí está usando una pregunta retórica. Él no está haciendo una pregunta desconociendo la respuesta. No, estaba haciendo uso de una figura retórica. Él formula la pregunta y él mismo tiene la respuesta. No tengo a nadie más que a Dios en el cielo, se está respondiendo Asaf. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Asaf está diciendo eso. Dios, no tengo a nadie más en el cielo que a ti. Dios, tú eres lo único que yo tengo en los cielos. Dios, no tengo nada más a qué aferrarme en los cielos que a ti. Esa era la respuesta de Asaf al hacer uso de esta figura retórica. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No tengo a nadie más que a Dios en los cielos. De esta misma forma nosotros, mi hermano, nosotros no tenemos a nadie más que a Dios en los cielos. En los cielos no podemos recurrir a otra fuente, no podemos recurrir a cisternas rotas, no podemos recurrir a caminos alternativos, no podemos recurrir al plan B, porque solo existe el plan A, solo existe el plan llamado Dios. Paul David Watcher dice lo siguiente: Dios no es lo único que necesitamos, es lo único que tenemos. En los cielos lo único que tenemos es a Dios. Nuestra confianza no está depositada en el universo. Nuestra confianza no puede estar depositada en las galaxias, en las estrellas, en el cosmos. No, nuestra confianza debe estar depositada en el autor de la creación, en Dios. En Dios. Es lo único que tenemos.
Y el salmista llega aquí al versículo 73 y había formulado del versículo 1 al 14 ese asombro y esa depresión, esa angustia. ¿Por qué prosperan los impíos? Luego él comienza a reflexionar, ya no basado en su contexto, sino basado en lo que él sabía de Dios. Y llega al versículo 25 y hace esta pregunta retórica: ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Dios, tú eres lo único que yo tengo en los cielos. No es, como dice Paul Washer, Dios lo único que necesitamos, es lo único que tenemos. No tenemos a otro que ni. Pedro, cuando Cristo los reprende a sus discípulos, Jesús comienza a hacer una reprensión al pueblo que le seguía. ¿Por qué? Le seguían por los milagros, le seguían por los panes y por los peces. Cuando Jesús comienza a presionar un poco más, cuando Jesús coloca la cruz, coloca la exigencia del discipulado, la multitud, dice la Escritura, lo abandona. Y luego Él se acerca a sus 12 discípulos. ¿Y ustedes van a ir con ellos? Pedro responde: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Son las mismas palabras del salmista Asaf. ¿A quién iremos, Dios, si tenemos a ti? No tenemos nada más que a Dios. Es lo único que tenemos en los cielos. Y aquí la pregunta: ¿es Dios todo para usted? Lo único que usted quiere es amarle a Él, obedecer su palabra. ¿Es Dios todo para nosotros? Yo aquí no estoy predicando solamente para usted. Yo aquí estoy predicando para mí. Esta palabra también es para mí. ¿Es Dios todo para mí? Yo estoy reflexionando, meditando. ¿Verdaderamente es Dios todo para mí? Vamos a ver. En algunas áreas. ¿Es Dios todo para usted? Vamos a ver en algunas áreas. Dinero, área económica. ¿Es Dios todo para usted? ¿O mamón es Dios todo para usted? ¿Es Dios más importante que el dinero? ¿Es Dios más importante que su nivel socioeconómico? ¿Es Dios más importante que sus necesidades? ¿Es Dios quien tiene el primer lugar en su corazón? ¿De qué está hablando cotidianamente? ¿De Dios o de dinero? Y yo no estoy hablando aquí de dinero porque hay necesidad y una conversación normal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que verdaderamente el dinero es su Dios. Que no paran de hablar dinero. Cuentas, transacciones, negocios, inversión, la bolsa. Dinero, dinero y dinero. Adquirí esto, vendí esto, compré esto otro, vendí esto otro y compré 10, vendí 5. No logra hablar de otro tema sino de dinero. ¿Por qué razón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Es Dios todo para usted? ¿O es Mamón, el Dios del dinero, todo para usted? Sí, es simple. Tenemos que analizarnos en la práctica. En el tiempo, hace unas semanas atrás, hablábamos de redimir los tiempos porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida diaria la dedicamos para buscarle en oración, para leer, meditar en Él, para predicar? ¿Y cuánto de el tiempo donde trabajamos, estudiamos y hacemos nuestra vida diaria somos conscientes de que estamos siendo embajadores de Cristo y hacemos todas las cosas intencionalmente para glorificarle a Él? ¿Cuánto? Tiempo. El tiempo. Y volviendo al dinero.
¿Qué está haciendo con el dinero que tiene? ¿Dónde está usando el dinero? Ya hemos visto como hay una predicación ahí que hicimos hace unos meses atrás de la administración bíblica. ¿El dinero está yendo para caprichos? ¿O está yendo para sustentar a su familia, de verdad? Ayudar a los necesitados, colaborar en el avance del reino de Dios, colaborar en misiones, colaborar en la iglesia local, suplir sus necesidades. ¿O estamos tirando dinero en cosas absurdas que ni siquiera necesitamos? ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura bíblica? Las conversaciones. ¿Es todo Dios para usted? ¿Cuándo fue la última vez? Evalúese usted mismo. Que usted inició una conversación con la intención de hablar de Dios. Con un inconverso. Mi hermano, es lamentable. ¿Cuántos creyentes han dejado de vivir de verdad para la gloria de Dios? Vivir para Dios. Que es lamentable que a veces se reúnen y hablan de todo, menos de Dios. 2, 3, 4, 5 horas y nunca hablan nada edificante. Nunca mencionan el nombre de Dios, nunca hablan ni siquiera de la iglesia, nunca hablan ni siquiera un versículo bíblico. Y queremos un avivamiento, queremos trastornar el mundo como lo hicieron los apóstoles en el libro de Hechos, como si la mayoría de nuestras conversaciones Dios ni siquiera está en el medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las conversaciones es Dios todo para nosotros. En las actitudes. Oh, mi hermano, actitudes. ¿Qué son las actitudes? Acciones, cosas que no solo decimos, sino cosas que hacemos. Y aquí es más fino, en la forma como yo miro, en la forma, no solo lo que yo digo, en cómo lo digo, cómo yo me posiciono. Verdaderamente preguntémonos, ¿un cristiano actuaría de la forma que estoy actuando en esa situación? Preguntémonos, ¿Cristo cómo solucionaría esta situación que estoy viviendo específicamente? ¿Cómo Cristo se comportaría si estuviese en mi trabajo, haciendo la labor que yo hago? ¿Cómo lo haría Cristo? Ese es nuestro patrón. Esa es la actitud. Los esposos, actitudes con su esposa. ¿Cómo trataría Cristo a su esposa? Y viceversa, la esposa también. ¿Cómo lo haría Cristo? La enseñanza a nuestro hijo. ¿Cómo los trataría Cristo? ¿Los dejaría hacer lo que ellos quieren? ¿O los corregiría en amor, con gracia, con sabiduría? Entonces, nuestras actitudes. Mostramos si Dios verdaderamente podemos decir como Asaf. Es todo para nosotros. Entonces debemos examinar nuestras vidas. Debemos ver si verdaderamente Dios es todo en nuestras vidas. No solamente verbalizarlo. No solamente hacer una confesión emocionalista, sino convicciones claras, nítidas. ¿Es Dios todo para mí? Mediten eso, reflexionen, analicen. Y el salmista continúa la segunda parte del versículo 25 diciendo: y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Segundo, lo único que nosotros debemos desear en la tierra es a Dios. Lo único que debemos desear es a Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf está diciendo, no deseo nada más que a Dios en la tierra. No deseo nada más que a Dios en la tierra. Esa declaración es extraordinaria. Esa declaración es impactante. ¿Por qué? Porque continuamente estamos deseando un sinnúmero de cosas. Y si nos analizamos, evaluamos nuestra vida, ¿es Dios la prioridad de nuestra vida? ¿Estamos deseándole a Él? La Nueva Traducción Viviente traduce la parte B de este versículo. Fuera de ti nada deseo en la tierra, dice así. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. O sea, Dios, te deseo más que un matrimonio. Dios, te deseo más que un trabajo. Dios, te deseo más que a mi familia. Dios, te deseo más que a una persona, que a una cosa. Dios, te deseo más que a un ministerio. Dios, te deseo más que cualquier cosa o persona en esta tierra. Tú eres la prioridad para mi vida. Eso está diciendo el salmista. Dios era todo para aquel salmista. El salmista respiraba para Dios, vivía para Dios, soñaba para Dios. ¿Es Dios todo para nuestras vidas? ¿Es Dios todo para usted, para mí, aquí en la tierra? Eso está describiendo el salmista. Desear a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona. Esa es nuestra motivación como cristiano. Dios, por encima de todo. No te deseo. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. El salmista respiraba, soñaba, vivía, reflexionaba, meditaba en Dios. Dios era todo para él. Dios era lo único que él tenía. No tenía nadie más en los cielos y era lo único que necesitaba aquí en la tierra. Dios, Dios, Dios. Eso está diciendo el salmista. Cuando deseamos a Dios en primer lugar, todo lo que deseamos secundariamente estará en armonía con la voluntad de Dios. Todo lo que deseamos secundariamente estará en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se pregunta cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que Dios sea todo para usted. Salmo 37:4 dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la clave. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Comienza a deleitarse en Dios. Dios tiene que ser todo para usted. Comienza a buscarle a Él, y de ahí lo demás surgirá armoniosamente. Armoniosamente con su voluntad. Y este versículo nos está diciendo: busquemos a Dios para que Dios nos conceda nuestros deseos. No nos está hablando de eso este Salmo 37, versículo 4. Está diciendo, mientras nosotros busquemos a Dios, mientras Dios sea todo para nosotros, Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué razón Dios las va a conceder? Porque nuestro corazón va a estar alineado con su voluntad. Entonces nosotros vamos a desear lo que Dios quiere que deseemos. Y eso es extraordinario, eso es maravilloso, eso es místico, poderoso. Ese es el obrar de Dios.
Y Dios coloca gozo, alegría, placer para desear esas cosas eternas que están en armonía con su voluntad. Y lleva esto, mi hermano. Por eso es que es importante que Dios sea todo. Porque si verdaderamente Dios es lo único que deseamos aquí en la tierra, todo lo demás va a caer en su lugar, conforme a la voluntad de Dios. Todo lo demás cae en su lugar. Y no va a tener que hacer esas preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para determinada área? No. Usted busca a Dios, lee su palabra, medita en Él. Dios es todo para usted. Y en cada decisión que usted tome, usted la va a pasar por oración, buscando el respaldo de Dios. Y Dios mismo va a tomar la decisión en usted. Guiarlo. Lo va a guiar. Va a colocar su voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Basado en su palabra. Esa es nuestra norma, esa es nuestra guía, la palabra de Dios. El salmista continúa, versículo 26, la parte A. Mi carne y mi corazón desfallecen. Desfallecen. Entonces, tercer principio. A pesar de las dificultades, debemos confiar en Dios. El salmista dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Para que tengamos una idea más clara, la Nueva Traducción Viviente dice así, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. El texto está diciendo mi carne, salud física, puede sentirse mal de salud, mal físicamente, puede sentir dolor, pero Dios, seguiré confiando en ti. Mi corazón desfallece, quiere decir mi espíritu. Puede tener problemas emocionales, puedo tener problemas espirituales, debilidades, pecado, pero seguiré confiando en ti. Esto es lo que describe el salmista, Asaf. Puedo tener problemas físicos, conclusión está diciendo. Puedo tener problemas emocionales, pero a pesar de esto, seguiré confiando en ti, Señor. Seguiré dependiendo de ti. A pesar de las dificultades, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. El salmista ve su contexto, los impíos prosperando, veía la dificultad. Pero él medita en lo que él conocía de Dios, la palabra del Señor. Comienza a reflexionar, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti, nada más deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Puedo tener problemas físicos, emocionales, pero yo seguiré confiando en ti. Dios, yo creo en ti, independiente del contexto. Dios, yo creo en ti, independiente de mi enfermedad. Dios, yo creo en ti, independiente de la adversidad. Señor, yo confío en ti. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque tú eres lo único que yo tengo en los cielos. ¿Por qué? Porque tú eres todo lo que yo deseo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay nada más que ocupe tu lugar en mi corazón. Dios, tú tienes el trono del universo, pero también tienes el trono de mi corazón. Dios, tú eres todo para mí. Por eso no desfallece mi esperanza.
A pesar de que tenga enfermedades físicas. ¿Qué cristiano no tiene enfermedad física? Todos tenemos diversas enfermedades. Algunos tienen algunas enfermedades crónicas. Pero todos. Es mentira eso de que vienes a Cristo y Dios te va a sanar y nunca más vas a estar enfermo. Eso es mentira. Porque la enfermedad es producto del pecado. Mientras estemos aquí en la tierra todavía estamos sujetos a pecado y estamos sujetos a enfermedades. Sea tanto físicas o psicosomáticas, enfermedades emocionales. ¿Quién? Todos hemos pasado por eso. Y nuestra fe no puede desfallecer. Aquí está escribiendo todo lo que experimentamos los creyentes muchas veces. Esas aflicciones, los sufrimientos por el pecado, las consecuencias del pecado original, las consecuencias de nuestros propios pecados. Y Él nos llama a volvernos siempre a Dios. A no perder nuestra mirada de Dios. A pesar de las dificultades, debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Es lo único que tenemos. Si en verdad Él es todo para nosotros, debemos hacerlo simplemente. No tenemos, como Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes salvarnos. Solo tú puedes dar alivio a mi alma. Solo tú puedes sustentarme. Solo tú puedes guiarme. Solo tú puedes darle sentido a mi vida. Solo tú puedes darme un propósito para mi existencia aquí en este mundo. Solo tú, Dios. ¿A quién iremos? Pero el salmista no termina ahí. Él continúa el versículo 26, diciendo así: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuarto, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. No importa la enfermedad, no importa el problema emocional, no importa el contexto que los impíos estén prosperando. Dios sigue obrando y sigue teniendo todo bajo control. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese más es una conjunción. Está uniendo la frase leída con el pensamiento anterior relacionado con los impíos. Asaf está diciendo: independiente que los impíos prosperen, yo confío en Dios. Independiente de los resultados, yo sigo confiando en Dios. Independiente del contexto, yo sigo confiando en Dios. Independiente de la dificultad, independiente del problema, yo sigo confiando en Dios. Nueva Traducción Viviente dice así el versículo, la parte B del 26. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Él es mío para siempre. No es así que dice el libro de Cantares: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es mío para siempre. Dios es todo lo que yo tengo. Y Él seguirá siendo todo lo que yo tenga. Dios sigue obrando. Nosotros podemos ver nuestro contexto aquí y ahora. Crisis, pandemia, esta pandemia trajo el cerramiento de las iglesias. Esta pandemia trajo consigo la pérdida
de personas, familiares, pérdida de trabajos, un sinnúmero de problemas que ha creado. Y para muchos puede ser igual que Asaf. ¿Dónde está Dios? Pero, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios sigue obrando. ¿Usted cree que esta pandemia, las crisis, pillan a Dios desprevenido? Él tiene todo bajo control. Y sobre todo, Él tiene todo bajo control. También, no en el mundo, sino que también en nuestras vidas, en su vida. Su vida. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Pablo, en Filipenses 1:6, dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Yo aquí ya cité Cantares 6:3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Tenemos a Dios, mi hermano. Tenemos la promesa de Dios registrada en este libro y son suficientes para sustentarnos en cualquier pandemia, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier dificultad. Son suficientes. Dios es todo lo que tenemos. No deseamos nada más que a Él aquí en la tierra. Y Él nos dice que Pablo aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios la comienza a través de su Santo Espíritu. Y Él la perfeccionará. Él la acabará, la culminará. No la dejará a media. Entonces, hermanos, Dios sigue obrando en usted a pesar de las dificultades, enfermedades, debilidades, pecados. Por eso esta palabra: vuelve a vivir para Dios. Vuelve a vivir con gozo, con alegría, consciente de que Dios es todo para nosotros, en todo lo que hagamos. Debemos ser conscientes. Finalmente, esta predicación se resume en esto: Dios tiene que ser todo en su vida, en nuestras vidas. Él no quiere un 90% de su vida. Él le quiere a usted en un 100%. Él quiere su vida completamente para Él. Completamente para Él. Es como el salmista respiraba para Cristo, vivía para Cristo, dormía para Cristo, soñaba con Cristo, soñaba con Dios. Dios era todo lo que Él tenía en los cielos, Dios era todo lo que Él deseaba aquí en la tierra. No importa si tengo enfermedad física, no importa si tengo problemas emocionales. Yo voy a servir al Señor porque Él sigue obrando independiente de la dificultad, independiente de que los impíos parezcan que están prosperando, porque en realidad están caminando más rápido para el juicio final. Mi hermano, la esperanza está en Dios, está en Cristo, nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Y Él quiere nuestra vida en su totalidad, que Él quiere que nuestras vidas sean consumidas por su presencia, consumidas por su voluntad. Que estemos conformados a la imagen de Cristo, que aquel que comenzó esa buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la acabará, la culminará. Y esa es una promesa que salió de la boca de Dios, está registrada en su palabra. Y esas promesas nos deben motivar a levantarnos de ese estancamiento, como hablábamos el fin de semana pasado, a continuar nuestro peregrinaje. Dios es lo único que tenemos. Lamentablemente nosotros nos encontramos hoy en día, y la iglesia se cuestiona mucho por la falta de evangelismo.
Y el gran problema que la iglesia ha omitido, esa gran comisión, recae en esta palabra. Es la falta de deseo por Dios la causa de la falta de deseo por evangelismo, por misiones. Si usted ve Pablo, un deseo por Dios extraordinario. Y él llevó el evangelio hasta Europa. Extraordinario. Porque Dios no es todo para nosotros. Esa es la causa, que no sintamos compasión por los perdidos. Esa es la causa. A veces no sentimos compasión. A veces estamos demasiado ocupados para evangelizar. No es que tengo que hacer esto. No es que tengo que hacer esta otra cosa. No es que no puedo evangelizar con la iglesia, no puedo evangelizar individualmente. No evangeliza nunca. ¿Por qué? Yo pregunto a esa persona. ¿Ora? ¿Busca a Dios? ¿Medita en la Escritura? Tampoco. Porque la gran causa de deseo por evangelismo y misiones es falta de deseo por Dios. Es falta de anhelo por Dios. Es falta de pasión por Dios. Es solo así que se tiene también pasión por las almas. Cuando tengamos pasión por Dios, tendremos como resultado de esa comunión de que Dios está en el centro de nuestra vida. Evangelismo. Pasión por las almas. Si usted ve los grandes evangelistas, George Whitefield, David Brenner, William Carey, Jonathan Edwards, vea la vida devocional de esos hombres. Jonathan Edwards, uno de los principales hombres usados en el gran despertar de Estados Unidos de América. Un avivamiento. Predicando uno de los sermones más conocidos, que aún se ha traducido a un sinnúmero de idiomas. Se ha grabado en audios, se reproducen escritos de ese sermón, llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. El texto base está en Deuteronomio, que dice, a su tiempo su pie resbalará. Cuando Jonathan Edwards predicó ese sermón, ocurrieron cosas sobrenaturales. Él comenzó a predicar ese sermón. Las personas comenzaron a agarrarse de las bancas de aquel lugar. Comenzaron a tomarse de las columnas del templo, creyendo que el juicio final había llegado, que el abismo había abierto su boca y se los iba a tragar vivos como a los hijos de Coré. Un hombre corrió adelante y le dijo, Señor Edwards, tenga compasión de mí. Pare, deténgase. Era tal el impacto de esa predicación que hasta el día de hoy se recuerda. Sin embargo, la historia relata que Jonathan Edwards, antes de predicar ese sermón, estuvo 3 días sin dormir, sin comer y orando a Dios para que le diese la Nueva Inglaterra. Después de hacer eso, se sube al púlpito para predicar. Y ni siquiera él era el que debía predicar. Fue notificado en el momento. Cuando él va subiendo al púlpito, uno de los hermanos dice que su rostro era como quien había contemplado la gloria de Dios. Y ahí produjo todo el impacto y vinieron las conversiones. ¿Y por qué razón? Ese hombre tenía pasión por las almas. ¿Cuál era la motivación de esa pasión por las almas? Pasión por Dios. Vivir para la gloria de Dios. Jamás tendremos un avivamiento, jamás tendremos, en el buen sentido de la palabra, éxito en el evangelismo si no tenemos pasión por Dios, si Dios no es todo para nosotros, si no vivimos, no respiramos, no soñamos, no deseamos, no anhelamos al Señor. Jamás experimentaremos un avivamiento. Y este es un llamado para vivir para Dios nuevamente, para doblegarnos. ¿Por qué razón? Para motivarnos que Dios sea el centro y para motivarnos a evangelizar. Por la siguiente razón, porque millares van desfilando, cantando felices rumbo al infierno, de donde no saldrán más.
y muchos de esa multitud son familiares suyos, amigos, compañeros de trabajo que nunca han oído el Evangelio. Y muchos piensan y dicen, cuando se me dé la oportunidad, predicaré. Busque la oportunidad, cree la oportunidad, ore por las oportunidades para que las puertas se abran. Pablo dice así, hablando a los colosenses, oren para que Dios me abra puerta para predicar. Ore. Y ya finalizando, estos versículos que acabamos de leer son la base de las siguientes declaraciones de fe en varias confesiones cristianas. Westminster, 1689, la belga y otras más. Son la base. Y así dicen las confesiones y catecismos. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La segunda parte dice, id y disfrutar de Él para siempre. ¿Sabe cuál es el texto base de esa expresión? Y disfrutar de Él para siempre. Salmo 73, versículos 25 y 26. Lo que acabamos de leer. ¿A qué tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Paul David Watchett dice así, Dios es todo lo que tenemos. Y él continúa diciendo, Jesucristo es todo o Él no es nada para nosotros. Yo pregunto, ¿Jesús es todo para usted o Él simplemente no es nada para usted? Medite. Y no se dé un tiempo como ocurrió en el auditorio con Moody. No medite una semana. Medite en este momento. Comienza a orar en este mismo instante. Reflexione de su vida. Reflexione cómo está su corazón, cómo está su oración, cómo está en su lectura, cómo está en su ayuno, cómo está su comunión con Dios, cómo está el evangelismo, cómo está su comunión con los hermanos en la iglesia, cómo está aquí internamente su vida. Reflexione, ore a Dios y pida que cambie, que reavive, que traiga nueva fuerza. Produzcamos un cambio en el lugar donde estamos, sea en el trabajo, en la iglesia local, en la ciudad en que vive, en el país en que vive. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos delante de su santa y divina presencia. Señor, ayúdanos a autoexaminarnos, a reflexionar, teniendo en cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Despierta la pasión por ti, Señor. Que volvamos a las rodillas. Volvamos a la vieja escuela llamada oración, lectura y ayuno. Simple. Volvamos a buscarte. Que tú seas el centro de todo. ¿A quién tenemos los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseamos. Señor, en la tierra. Que esa sea nuestra oración. Que esa sea nuestra vida. Señor, que vivamos para tu gloria. Tal vez llegamos a este culto desalentado, oprimido, desesperanzado, con problemas, desanimado. A lo mejor muchos con nostalgia mirando hacia atrás lo que eran en algún momento. Esa pasión que tuvieron, ese deseo, ese anhelo que con el tiempo se fue apagando. Señor, reavívalo. Señor, levanta nuevamente esa pasión, levanta nuevamente a esos hermanos, a esas hermanas, Señor, con determinación basados en tu palabra para continuar el avance de tu reino, para seguir evangelizando, para ser sal de este mundo y luz también, Señor. Levanta tu pueblo,
Avívanos, Señor, y seremos avivados. Aliéntanos, fortalece y vuélvenos, Señor, a ti. Restaura nuestra comunión con usted. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que Él lo sea todo. Amén.